Queridos amigos, sean bienvenidos a Platiquemos. Es un honor poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales, ¿verdad, Juan José? Así es, Valerio. Sabemos que hay muchas personas pendientes al programa, Valerio, y esta noche o mañana para las personas queremos nuevamente continuar con este tema, Valerio, que ya llevamos varios episodios hablando acerca de la reforma y hemos aprendido acerca de los reformadores, Valerio. Sí, Juan José, y en esta oportunidad pues hablamos de un hombre llamado George Fox, escribe George Fox con G, para aquellas personas que gustan buscar información en la web o en algún libro pueden buscar la historia de George Fox. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué trabajo hizo en la obra del Señor? ¿Qué hizo de relevante? Porque este hombre también marcó cosas, marcó pautas que hasta la actualidad se siguen viviendo dentro de la iglesia. Sí, así es, Valerio, y cuando nuevamente mencionamos acerca de los reformadores, uno de los personajes que también, Valerio, sobresale, pero quizás ya en otra parte, quizás ya del país, donde realmente estaba el centro de la reforma, Valerio, quizás varios kilómetros, un poco más después, encontramos este personaje llamado George o Jorge, Valerio, quizás en nuestro idioma para no complicarnos. Encontramos a George de sus inicios, Valerio, y también, realmente, Valerio, aprendemos mucho de este hombre, Valerio, tal como mencionábamos en el episodio anterior de Juan Calvino. Como vemos realmente, Valerio, que Dios lo llama a su corta edad, y realmente, Valerio, es muy, pero muy interesante. Encontramos en las historias de él que a temprana edad él ya comprendía gran parte de las escrituras, como que al escuchar los grandes líderes en ese entonces, Valerio, como que si él entendía y como que él sabía en dónde fallaban los líderes, en dónde realmente quizás habitaba la corrupción en el cristianismo en ese entonces, como que si él ya sabía. Pero si vemos esto, Valerio, desde otra perspectiva, Valerio, tampoco podemos decir es que él es alguien especial, claro, pero no venía de él también, Valerio, sino que venía especialmente de Dios porque tenía un llamado especial para él. Sí, como usted bien, cuando hablamos de George Fox o Jorge Fox, es un hombre que vivió prácticamente a 200 años después de Martín Lutero, porque él nació en el Reino Unido o Inglaterra, como lo conocemos más. Él nació en el año 1624, casi más de 100 años después de que Martín Lutero haya clavado sus 95 tesis en Alemania. Y falleció en enero de 1691 en Londres, Inglaterra. Muy bien, Jorge Fox, como bien mencionabas, él tuvo un acercamiento a Dios y él fue prácticamente como que de los primeros en tener otro avivamiento dentro de la iglesia. Incluso dice la historia que a sus 11 años él experimentó algo con Dios y este muchacho, un niño todavía de 11 años, ya discernía bien las escrituras y era un niño que sus padres también eran personas que se acercaban a la palabra de Dios, personas piadosas, pero él miraba ciertas acciones que él decía, pues, esto como que no cuadra. Eso como que no encaja en la vida de un cristiano. Y fue un hombre muy radical. Siento yo, Juan José, que hacen falta personas como Jorge Fox en la actualidad, porque él dice que después de ya joven, ya tenía una edad, ya empezó a madurar más, empezó a leer más las Sagradas Escrituras conforme iba creciendo. Así también él iba defendiendo la palabra de Dios, él estudiaba la palabra de Dios. Dice que él iba a escuchar otros sermones, iba a congregarse en las iglesias, y cuando él escuchaba algo que no iba acorde a la palabra de Dios, él se paraba y confrontaba al ministro que compartía la palabra. Esto, como sea, a mí me trae a mente el caso de los hermanos de Berea. Esas personas que dice que según Pablo les iba explicando, ellos le decían a Pablo, alto Pablo,
Vamos a ver si realmente eso dice la ley. Iban al Antiguo Testamento, iban a la Torá, evaluaban. Ah, sí, Pablo, sí está en la Torá, es cierto lo que nos estás diciendo. Continúan. Y así este hombre examinaba, tenía un don de discernimiento, que dice que se paraba en las congregaciones y le decía al ministro, ministro, y tú estás viviendo lo que estás predicando. Confrontaban a las personas, y es por eso que no fue una persona tan agradable, por decirlo así, con otros ministros. Muchos lo despreciaban, muchos lo pegaban, muchos se burlaban de él, incluso lo llevaron a la cárcel. Y esto, Juan José, debido a que él era una persona muy radical, muy celoso de la palabra de Dios, y algo que él siempre defendió era el nuevo nacimiento. Él entendió, para nosotros actualmente es algo que debería ser predicado en todas las iglesias, pero en aquel entonces, sí, otros reformadores ya habían descubierto esto. Juan Calvino había descubierto que en la persona tenía que nacer de nuevo, pero Jorge Fox se dio cuenta que la persona solo podía formar parte de la iglesia cuando nacía de nuevo. Y esto es una verdad, Juan José, que necesitamos predicar hoy en día. Exacto, Valerio. Algo que necesitamos hoy en día en las iglesias, Valerio, siento yo que es esto, Valerio, como que la convicción es el valor que tenía George. Sabemos, Valerio, que hoy en día no es nada fácil quizás estar en la iglesia y escuchar al pastor o la persona quien esté predicando y pararse y decir, gran momento, creo que sacaste fuera de contexto el versículo. Creo que hoy en día nadie lo puede hacer, Valerio, pero más sin embargo, ya lo mencionabas en otros episodios, que muchas veces que el pastor está hablando, la persona quien esté predicando, no significa que él nunca se vaya a equivocar. Yo creo que este era el punto de vista de él, que realmente lo que vos decías, que estás predicando o tal vez en la actualidad estoy yo realmente poniendo en práctica todo lo que estoy diciendo acerca de las escrituras, porque sabemos, Valerio, que hoy en día muchas personas hablan de Dios, pero más sin embargo no lo quieren poner como que ponerlo en práctica en su propia vida. Y George Fox era algo que realmente defendía esto y se paraba. Y tal como mencionabas, creo que en el tiempo de él o en su época que él vivía, pues sí, no le cayó nada bien pues a la congregación, a los líderes más que todo, porque él los confrontaba, les decían la verdad, Valerio. Como José, y esto es algo que siento que actualmente nosotros nos comemos de todo, como José. Nos comemos de todo, cualquiera se pone a predicar y a veces escuchamos algo antibíblico y nos quedamos callados. Incluso yo en varias ocasiones le he dicho a la iglesia, hermanos, me escuchan decir algo, no cuadra con la Biblia, que no está bien, díganmelo. O sea, platiquemos, demuéstrenme que no está en la Biblia. Y si realmente yo dije algo que no está bien, yo con toda humildad puedo pararme frente a la iglesia y decirle a la iglesia, no, sí, porque nadie tiene, como José, todo el conocimiento bíblico. Todos aprendemos algo de alguien más, pero necesitamos personas como Jorge Fox que nos digan, mire hermano, ahí estuvo mal lo que dijiste. ¿Por qué? Porque la Biblia así dice la palabra de Dios. Entonces, Juan José, este hombre es digno de imitar, y el ejemplo que él hizo, el hecho de que él era muy radical no solamente en esto de las Sagradas Escrituras o de pararse y decir, mira, tienes que nacer de nuevo, decirle a un ministro esto. Fácil, y él siempre le preguntaba a los ministros, ministro, una pregunta, ¿usted ya es nacido de nuevo? ¿Usted ya ha nacido de nuevo? Si no, repítese, porque necesita nacer de nuevo antes de dirigir una congregación. Además de eso, él también era muy radical en su forma de comer, en su forma de vestir, y él fundó la rama del cristianismo que se les conocen como los Quakers. Y para que ustedes tengan idea cómo se vestían, primeramente se les llamaban los amigos, porque
él era su grupo de religioso, por decirlo así. Ellos no se reunían en templos, sino que en hogares. Bueno, la iglesia primitiva eran familias pequeñas, parece que se reunían a escudriñar la palabra de estas sagradas escrituras y tenían una forma peculiar de vestirse, ¿verdad? Siempre tenían un sombrero, un traje y esa camisa típica de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarrollar? Fácil, hermanos, todos conocemos a Ben Amosh. y hay una marca que se llama Quaker. Pues de ahí viene ese nombre. A ellos se les llaman los Quaker o los cuáqueros, se les dice. ¿Por qué? ¿A qué se debe este nombre? Porque en una ocasión llamaron a Jorge Fox para retractarse de lo que estaba diciendo. Y él lo que dijo es de que al único ante quien deberían temblar toda la gente no es frente a un emperador, no es frente a un rey, no es frente a un ministro, no es frente a un papa, no es frente a un pastor, no es frente a un apóstol. Al único ante quien deben temblar toda persona es ante Dios. Y de ahí le dijeron los que tiemblan ante Dios, y eso es lo que significan los cuáqueros. Los cuáqueros, los cuáqueros. Entonces de ahí viene el nombre y él fundó esta rama del evangelio. No, él no fundó, sino que simplemente se dio el movimiento. No, él no dijo, él no planificó, hoy voy a fundar los cuáqueros. No, sino que él simplemente compartía lo que descubría en la palabra de Dios con José. Y un dato curioso, Valerio, de lo que mencionabas del Quaker, es que curiosamente el nombre de esa marca realmente se inspiró también en este hombre, George Fox, por lo que mencionabas. Pero, Valerio, esta no es publicidad. Y volviendo nuevamente al tema de George, realmente lo que mencionabas de nacer de nuevo, esto es un punto muy importante hoy en día, Valerio, porque sabemos que muchas personas, Valerio, quizás sienten o que como que se sienten que vienen con este privilegio, porque yo vengo de una familia cristiana. O quizás los que son hijos de pastores, Valerio, llegan a decir, yo soy hijo de tal pastor o de tal fundador de la iglesia. O quizás podría decir, es que mi papá fue pionero en misiones. Es como que nos sentimos con este privilegio, quizás yo tengo un poco más de privilegio delante de Dios. Y en el antiguo, quizás, o en la época de George, era algo que muchos líderes tenían en cuenta, Valerio, quizás porque venían de tal familia o porque tenían tal educación, los ponían como ministros o pastores de las iglesias. Y lo que mencionabas, él se paraba, les preguntaba, mira, ¿tú realmente has nacido de nuevo? Y el ejemplo hoy en día, Valerio, sigue también porque sabemos que hoy en día hay muchas personas que no llegan a entender qué es el nacimiento, qué es nacer de nuevo. Y tristemente, Valerio, esa es una gran debilidad para muchas iglesias porque vemos que simplemente llegamos a evangelizar muchas veces, solo les hacemos estas preguntas: ¿quieres nacer de nuevo, aceptar a Cristo? Pero más sin embargo, no exploramos más el tema con ellos, no les explicamos qué es nacer de nuevo. Y George Fox, realmente cuando llegamos a leer la historia de él, pasó varios años viajando, indagando, Valerio, qué era realmente nacer de nuevo. Y Valerio, eso es un gran ejemplo que también en las iglesias debemos de como que adoptarlo nuevamente. Sí, José, tenemos que volver, decía el profeta Jeremías, preguntemos, parémonos por los caminos, preguntemos dónde está el camino correcto y volvamos a las sendas antiguas, volvamos a Dios, a Jehová, volvamos a las sendas antiguas. Y este hombre pues habló mucho de nuevo nacimiento y también él era una persona muy, como te decía, radical en muchos aspectos. En aquel entonces el beber bebida, la cerveza en Inglaterra, pues era como tomar la Coca-Cola. Actualmente es como tomar gaseosa para nosotros, pero ellos se sentía abrumado cuando miraba personas que decían ser hijos de Dios embriagarse. O sea, no solo tomaban, o sea, una cosa es tomarte una Coca-Cola, ¿verdad? Pero habían, aquel entonces, dice que también en una ocasión él se reunió con unos amigos que eran cristianos
pero dice que se estaban apostando de que quien ya no podía pararse, él pagaba la cuenta. Entonces él se levantó de esa mesa y se fue. ¿Por qué? Porque él decía, no puede ser, esto no encaja en la iglesia. Era un hombre radical en todos los ámbitos. Imagínate estar entre tus amigos, ¿verdad? Por no sé. Entonces, este hombre, y también una de las cosas que él defendió y él redimió, o sea, tenemos que entender que a este entonces las mujeres no tenían participación en la iglesia. Él empezó a enseñar, bueno, la Biblia no prohíbe que las mujeres enseñen a Dios. Si las mujeres también pueden enseñar la palabra de Dios, pueden escudriñar la palabra de Dios. Y ahora, gracias a Dios, como usted, tenemos a muchas mujeres que sirven dentro de la iglesia, mujeres que comparten su fe, mujeres que evangelizan, mujeres que salen a orar, a visitar. Y Juan José, creo que las mujeres son una pieza muy fundamental en la iglesia. Casi que en toda iglesia, el grupo más fuerte de visitas siempre es el de las hermanas. Siempre son ellas. Siempre están ahí activas, pero no siempre fue así. George Fox defendió esto. La mujer puede enseñar. ¿Por qué? ¿En qué se basaba él? Él se dio cuenta que las primeras personas en anunciar la resurrección de Jesús, de ir a decirle a los discípulos que Jesús ya no estaba en la tumba, que había resucitado, fueron mujeres. Si las mujeres fueron las primeras portadoras de la resurrección, fueron del mensaje de la resurrección de Cristo. Entonces las mujeres pueden enseñar. Y esto no era fácil. En ese entonces, estamos hablando en el año 1700. Entonces, no era algo como que, sí, está bien. Y actualmente, pues, gracias a Dios tenemos mujeres que enseñan la fe. Pero esto es algo que aprendemos de George Fox. Fue algo que él redimió, Juan José. Sí, Valerio, y cuando hablas de él, de la forma que él vivía, que era un gran radical, como que también podríamos decir, o en la historia se cuenta de que él, Valerio, era como que una persona un poco más solitaria que digamos. ¿Por qué? Quizás algunos tendrían duda. ¿Por qué él era un poco más solitario? Porque él como que decían que él cuidaba su corazón, pero ¿de qué? Pues de lo que dominaba en ese entonces, que era la maldad que había entre las personas, tal como decías, cuando él llegó con esas personas y se hicieron ese reto, Valerio, pues en vez de, yo creo que, no, quizás de como que negociarlo, él simplemente se levantó. Podríamos decir, qué gran ejemplo, Valerio, algo que debemos de imitar hoy en día, porque creo que, Valerio, si hoy nos retan a algo, yo creo que lo que hacemos mayormente es aceptarlo, Valerio. Y él, lo que él hacía, pues simplemente no seguir la corriente, Valerio. Y algo curioso también, Valerio, que podemos aprender de él, es que llama mucho la atención, Valerio, que estuvo viajando por mucho tiempo por las inquietudes que él tenía en su corazón, visitando a líderes, Valerio, y creo que en las historias encontramos de que algunos líderes sí le decían algo bueno o algunas veces no le decían cosas buenas. Y llama mucho la atención, Valerio, porque no se quedó con esas dudas, Valerio, sino que viajó, indagó con líderes, pero creo que no halló las respuestas quizás con los grandes líderes que él esperaba encontrar, pero no. Pero muchas veces, Valerio, es esto lo que debemos hacer también, Valerio, buscar a nuestros líderes, pero tristemente hoy en día, Valerio, pues preferimos más ir con los amigos. No digo que es malo, Valerio, pero muchas veces cuando tenemos dudas, realmente esas dudas en las iglesias, pues no es mala idea, Valerio, visitar a nuestros líderes. Y bien, queridos amigos, queremos invitarlos en esta oportunidad a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Platiquemos GTV. Así también estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así que pueden seguirnos en esas redes sociales, puedan suscribirse y también pues se viene una serie muy interesante acerca de las profecías sobre el nacimiento de Jesús, porque ya se acerca la fecha sobre donde recordamos el nacimiento, la venida de Cristo Jesús a la tierra, y pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que para ti, querido hermano, amigo que nos estás viendo
a través de las redes sociales, o bien también nos estás visualizando a través de los canales de televisión o a través de la radio allá en Coatepeque. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Así que ustedes también, hermanos que nos escuchan, pueden ir a YouTube. Todos tenemos acceso actualmente a esta red social, a suscribirse a nuestro canal y ser los primeros en escuchar o en ver estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y ya terminando acerca de George Fox, uno de los reformadores, dice que él tenía muchas dudas, como mencionabas con José, pero él buscaba esa respuesta en otros líderes, pero buscaba una respuesta bíblica. Y él también indagó, investigó, siempre buscaba la respuesta a sus incógnitas en la palabra. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros tengamos alguna duda, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la fuente. Estos hombres de Dios que lucharon por la verdad, estos hombres de Dios que nos delegaron grandes cosas, acciones que hasta la fecha bendicen a la iglesia. Hermanos, George Fox no puede salvarte, Juan Calvino no puede salvarte. Ellos necesitaban a un Salvador, y se llama Cristo Jesús. Y Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Él es la respuesta ante toda necesidad. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Un fuerte abrazo.